Efesios capítulo 5, versículos 5 al 7. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Hay un pecado grande que está con mayor fervor, porque siempre ha existido, y es en hacernos partícipes del pecado de los que están en la iglesia. Es decir, saber que un pastor, saber que un líder, saber que un hermano está en la iglesia sirviendo, congregándose, y no es confrontado por aquel que sabe. Sépalo, hermano mío, que cuando usted sabe que un pastor, que un líder, que un hermano está en pecado y usted no lo confronta, usted se hace cómplice de ese pecado en el que su hermano está. ¿Y por qué es esto tan delicado? Porque cuando un líder está en pecado, un pastor está en pecado, un hermano de la fe está en pecado, y éste le da por imponer manos a otro, pues de lo que hay en él, eso es lo que va a transmitir al otro. Es decir, que si yo estoy en pecado y impongo manos, le voy a transmitir todo lo malo, todo lo sucio, todo lo que hay en mí. Pero si usted se ha guardado y usted hace las cosas bien delante de nuestro Señor Jesucristo, pues le va a transmitir esto. Por eso es tan importante confrontar al hermano que está en pecado. Y si está en pecado, llevarlo a la disciplina. Y Pablo exhortaba mucho a los hermanos, no solamente a los efesios, también en 1 Corintios capítulo 5, lo quiero llevar para que me acompañe rápidamente, versículo 1 y 2. Yo quiero que escuche atentamente lo que dice. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombre entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la esposa de su padre. Y vosotros estáis ahí envanecidos en lugar de haberos entristecidos para que fuese quitado en medio de vosotros el que hizo tal cosa. Es decir, Pablo le dijo, ¿y ustedes qué? ¿Por qué no lo sacaron? ¿Por qué ese hombre sigue entre ustedes? Hermanos, hay que tener un celo grande por la casa de Dios. ¿Ustedes han escuchado ese cuento de que una manzana podrida daña a las otras? Esto es lo que pasa cuando se permite y no se corrige al hermano que está en pecado, y peor aún si está sirviendo en la iglesia, porque él puede contaminar a los demás. Esto es delicado, hermanos. Y mire, esto fue lo que le pasó al sacerdote Elí en 1 Samuel capítulo 2 versículo 17. Mire lo que dice acá la palabra del Señor. Este hombre sabía que sus hijos estaban mal delante del Señor. Su obligación, ¿cuál era como sacerdote? Confrontar a sus hijos, meterlos en disciplina, pero él no lo hizo. Y mire lo que dice la palabra del Señor. 1 Samuel capítulo 2 versículo 17. Y dice, y era pues muy grande el pecado de los jóvenes delante de Elohim, porque los hombres menospreciaron los sacrificios de Elohim. En el versículo 12, me devuelvo unos versículos atrás, dice lo siguiente: mas los hijos de Elí eran hombres malos que no conocían a Elohim. Versículo 13, y las costumbres de los sacerdotes con el pueblo que eran, cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras la carne se cocía, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Es decir,
La función del sacerdote Elí era confrontar el pecado de sus hijos, pero este nunca lo hizo. ¿Y qué pasó con su sacerdocio? Se acabó. El Señor cortó porque no quiso confrontar a sus hijos, no quiso confrontar el pecado de sus hijos que estaban haciendo en su propia casa, en la casa del Señor. Y es obligación como pastor, es obligación como líder, es tu obligación como hermano de la fe de que confrontes y exhortes todo pecado, toda inmundicia que se practique, porque si no se va a ver perjudicado toda la congregación. Y no solamente eso, hermano mío, sino que el no confrontar, el no exhortar, te hace cómplice. Así que te mando un fuerte abrazo y que Dios les bendiga grandemente el día de hoy.